Hoy planteamos hace unos minutos el tema del programa y vamos a hablar sobre los adolescentes. ¿Y qué pasa con el cerebro adolescente? ¿Qué pasa? ¿Por qué un adolescente ingresa a las drogas? Y quiero darle la bienvenida a uno de los mejores especialistas que tenemos en el país. Él es médico psiquiatra y nos acompaña el doctor Fernando Luna León, director ejecutivo de la DEIDAE de Adicciones del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi. Doctor, un placer tenerlo aquí en Cuerpo Médico para hablar de un tema que nos han pedido muchísimo. Y me gustaría empezar un poco explicándoles qué es la adolescencia, de qué edad abarca y cuáles son estos cambios tan trascendentales para el ser humano. Bueno, primeramente muy buenas tardes a usted y a todo el público que nos acompaña en este programa tan prestigioso. Bueno, la adolescencia es una etapa del desarrollo humano comprendida aproximadamente entre los 12 y 19 años de edad. Es una etapa de transición en la cual el niño ya va sufriendo una serie de cambios fisiológicos, hormonales, psicológicos, que lo van llevando hacia el logro de la adultez o de la madurez. Entonces es un proceso, es una etapa de transición. Muchos adolescentes por eso no quieren dejar de ser niños y a la vez muchos adolescentes quieren ser adultos cuando no lo son. Entonces es una etapa necesaria que conlleva muchos cambios que implican lo que nosotros llamamos la crisis del adolescente, pero no es una crisis en el mal sentido de la palabra, es una crisis del desarrollo, de los cambios que lo llevan a crecer. Es necesario para convertirnos en personas adultas. Ahora, sería interesante también que nos comente qué pasa en el cerebro, porque no se forma todo y finalmente la parte de la razón que está aquí adelante demora mucho tiempo y el adolescente es como que le falta, ¿no? Adolece de todo. ¿Qué pasa en el cerebro y por qué a veces no entendemos y no podemos encaminar a nuestros adolescentes? Exactamente, esto es bastante interesante porque nuestro cerebro está en desarrollo continuo. Así como nosotros vamos desarrollando un cuerpo que nos lleva a la adultez y después a la senectud, el cerebro de los niños va creciendo poco a poco y se van formando y desarrollando ciertas áreas. Estas áreas nos van a llevar a lo que nosotros podríamos entender como el dominio propio, el control, el autocontrol de nuestras emociones, nuestro pensamiento, finalmente de nuestra conducta y que nos van a llevar a ser personas responsables. Pues bien, el adolescente está en toda una turbulencia. El cerebro que nos lleva al control todavía no está formado, pero sí están agitadas todo lo que son las hormonas, los instintos, las emociones, y esa última parte que está precisamente en el cerebro frontal, ese cerebro racional, ese cerebro que nos va a llevar también al discernimiento, hacia la motivación, hacia planificar nuestro propio futuro, recién se está desarrollando. Y es más, acaba de desarrollarse a los 22 o 23 años. Vale decir que esta edad de 19 años, que ha sido considerada consensualmente a nivel mundial como el fin de la adolescencia, es solamente algo declarativo, porque el cerebro acaba de desarrollarse recién a los 22 o 23 años. Claro, y por eso a veces los padres dicen, pero no me entiende, le estoy diciendo algo tan obvio, y claro, no han desarrollado la parte racional, no nos van a entender. Vamos, doctor, con una primera pregunta que nos llega a través de las redes sociales y ya la tenemos en pantalla. Y esta pregunta nos llega a través, vamos a verla, ¿ya la tenemos? ¿Sí? Ahí está, a través del Facebook. Daniel Morales dice, tengo un sobrino de 23 años que vive conmigo y siempre usa vaporizador. Mi hijo de 16 es muy pegado a él y ya lo he encontrado fumando juntos. ¿Qué puedo hacer para que no se le vuelva un hábito el fumar? Justamente esta pregunta nos lleva al tema de por qué en esta etapa es tan fácil empezar, bueno, a probar las cosas, pero engancharme con ellas y finalmente terminar en una adicción. Bueno, primero tenemos que ver la vulnerabilidad del adolescente. El adolescente es una persona que está formando su identidad y necesita reconocimiento. Entonces es fácilmente vulnerable a la presión de los pares. Y aquí tiene que ver la influencia de los papás. Los papás dan un marco de pertenencia, pero el adolescente tiene una necesidad de referencia. Quiero pertenecer, quiero ser de un grupo social, de un grupo de amigos, quiero estar ahí, ubicarme en la sociedad. Entonces este adolescente ya va siendo influido por las otras personas. Cuando no ha sido bien formado, bien disciplinado, bien educado, este adolescente muchas veces solamente va a seguir. Existe la palabra el esnovismo. Las personas siguen modas, siguen ídolos y de ahí lo peligroso de imitar, porque como en el caso que nos presentan a un primo consumidor o a un compañero en el colegio que consume sustancias. Se sabe que cuando hay un compañero en la promoción, en el colegio que consume drogas, ese es un factor de riesgo para que los demás continúen
en ese factor solamente por imitación. Es obviamente terrible cuando es en la casa un hermano mayor o es el papá el que consume sustancias, y muchas de ellas, la principal lamentablemente es el alcohol. El alcohol, la marihuana y los videojuegos. Así es, la marihuana, de los 280 millones de consumidores que hay en el mundo, 210 millones son consumidores de marihuana. Se ha visto que este tema de la legalización está trayendo problemas con aumento de problemas psiquiátricos, suicidios y hospitalizaciones. Se considera que ha sido un error legalizar la marihuana en diferentes ámbitos del mundo. Ahora, ¿existe una tendencia a que yo pruebe alguna sustancia y simplemente la pruebe y la rechace, como otras personalidades o cerebros que prueban por primera vez el cigarro y se enganchan? ¿Puede pasar eso? Sí, por supuesto, porque aquí tenemos que ver, le decía, la condición del adolescente, que es vulnerable, y el efecto de la droga. Cuando hay una persona que tiene una estima adecuada, tiene valores, no tiene una necesidad de llenar vacíos en su vida, puede probar de repente, por esa curiosidad natural que tenemos muchos de los seres humanos, lo prueba pero no le aporta casi nada. Pero una persona que tiene carencias afectivas, tiene vacíos afectivos, tiene muchas necesidades, toma esta sustancia, y esta sustancia que tiene efectos de placer, un efecto de alivio, de sacarlo de la realidad, hace que él tenga una experiencia diferente, una experiencia que lo engancha, que lo motiva a repetir la experiencia. Y estas drogas, lamentablemente, esa panacea, ese alivio que le dan es temporal, porque después eso se va convirtiendo en un infierno. Claro que sí. Doctor, vamos con una llamada del público. Ya se encuentra Máximo en la línea telefónica desde Pueblo Libre. Máximo, bienvenido. Aquí el doctor lo escucha. Buenas tardes, Fátima. Qué gusto de escucharte. Te he seguido por mucho tiempo. Imagínate dónde te vengo a ubicar. Que pases una bonita tarde, un bonito fin de semana. Doctor, qué gusto de escucharle, y sobre todo algo muy importante también que enfatizar. Tengo un caso de una persona X que justamente, bueno, le han encontrado un quiste. Los padres lo han llevado de un doctor clínica con seguro, y le han dicho que del quiste ha ido creciendo y puede formar un tumor y hay que intervenir. Pero la misma persona acaba de llevarlo a otro hospital y ha consultado con un neurocirujano, ¿correcto? Un neurocirujano. Y el neurocirujano le ha manifestado lo siguiente, que esto no ha crecido, no ha desarrollado. Lamentablemente, a veces las clínicas y los seguros, en vez de ayudar, se benefician con los jóvenes. Muy bien, adolescentes. Entonces, le dijo lo siguiente. A ver, Máximo. Sería bueno que lo ponga en tratamiento con un psiquiatra para que le regule el sistema nervioso. Y el sistema nervioso, una vez controlado con las placas, pueda ayudarlo a este joven. Como usted mismo lo dice, a veces los padres hacen pertenencia y los hijos buscan una referencia. Muy bien, Mi Máximo. pregunta, como le digo, es, sería bueno que este joven lo trate un psiquiatra y una vez que lo evalúe pueda ver mejor las placas. Muy bien, Máximo, querido. Okay. Vamos a salir del tema, pero aquí tenemos justamente uno de los mejores psiquiatras que tenemos en el país y entendemos su preocupación y vamos a ayudarlo así no sea el tema, doctor. Claro, lo que pasa es que un tumor en el cerebro o cualquier cicatriz va a generar cambios conductuales. Y cuando existe este tipo de lesiones, normalmente las reacciones emocionales son mucho más intensas. Dependiendo del grado de disfunción, si es que este joven tiene dificultades para adaptarse o sus reacciones han sido tan intensas que le han generado desadaptaciones o problemas con sus compañeros, debe ser tratado. En este caso, para los problemas emocionales y conductuales necesita ser tratado por un médico psiquiatra. ¿Por qué? Porque hay una base orgánica. Claro. Entonces es necesario un tratamiento adecuado para el caso. Muy bien, Máximo, espero que lo hayamos podido ayudar. Vamos con otra llamada, está Marina en Breya. Marina, muy buenas tardes, aquí la escuchamos. ¿Aló? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, señorita. Gracias de antemano por la respuesta que me puedan dar y muy amable también por la presencia del doctor, que es un problema que yo creo que hoy en día está pues presente en todos los hogares. Lo que yo quisiera es hacer una consulta por un sobrino que tengo,
en verdad él para siempre metido en su cuarto y casi no dialoga, participa en reuniones y siempre está cabizbajo mirando el celular. ¿Qué edad tiene Marina, su sobrino? Y, entonces, mi sobrino. ¿Qué edad tiene? 21. Ya. Entonces, ese es básicamente la consulta que quiero hacer, porque él se aísla. ¿Estudia, no trabaja? Conversa. ¿Perdón? ¿Estudia, trabaja? No, él estudia en la universidad. Muy bien, Marina. Bueno, ¿qué pasa con este joven? Tiene ya 21 años, pero para metido en el cuarto, en la computadora, en el celular, no participa en las reuniones y si está sociabilizando, está cabizbajo con el teléfono. Claro. Miren, hay una cosa. Una de lo que nosotros tenemos que madurar es en la sociabilidad. Tengo que tener una funcionalidad social, una interacción. Entonces esta capacidad se ve menoscabada por diferentes problemas, y muchos de ellos psiquiátricos. Una persona depresiva o una persona que puede estar simplemente teniendo una desadaptación social por sus propios temores o ideas. Eso necesita ser evaluado. Otro de los temas que puede estar ocasionando ahí es si es que él, por ejemplo, interactúa muy bien en las clases, pues después queda enganchado en las redes sociales, en la computadora. ¿Qué está haciendo? Cuando una persona se aísla y tiene una vida virtual muy activa y lo que se dedica es, digámoslo, al YouTube, ve televisión o ve videos, baja la música o está jugando videojuegos, puede estar enganchado en una adicción que se llama la adicción electrónica. Por eso lo que sugiero en esos casos es que conversen con él, que le dialoguen por qué él no quiere interactuar. Si es por temor, o sea, no es porque está pegado, entre comillas, a los electrónicos, entonces puede hacer que le esté teniendo problemas emocionales o en su pensamiento. Pero si el motivo fundamental es porque él está enganchado, como les digo, en el celular, en actividades de este tipo, es probable que él esté teniendo una adicción electrónica. Muy bien, vamos, doctor, con otra llamada. Ya estamos en la línea telefónica, ¿sí? Ya estamos en redes sociales. Vamos con las redes sociales y nos dice Helber Salazar. Mi hija tiene 16 años, sufre de migraña y toma sus pastillas. Debería tomar las previas supervisión mía, pero le encontré varias escondidas y en la casa anda totalmente descuidada. ¿Podría ser indicio que empezó una adicción a estas pastillas? Depende de qué pastillas. Hay algunos medicamentos que pueden generar abuso médico y lamentablemente las damas, las mujercitas, tienen cierta predilección a usar este tipo de pastillas. Estoy hablando de las benzodiazepinas. Bueno, lo que tiene que haber es una supervisión más cercana por el papá. Él tiene que tomar el control y él mismo administrarlas. Si él tiene, por ejemplo, este control y aparecen blisters vacíos, si aparecen residuos de las pastillas, etcétera, desaparece dinero, quiere decir que la persona está comprando, adquiriendo de una manera subrepticia estos medicamentos y los está consumiendo. Y eso podría indicar que sí hay un consumo de este tipo de sustancias. Algo que también puede indicar es que estas personas tienen problemas del sueño y se convierten en personas muy impulsivas. Son personas que tienen olvidos y también son personas que lamentablemente tienen reacciones muy violentas. Claro, cuando uno los encuentra o quiere quitarles, se ponen violentos. Nos vamos, doctor, con otra llamada. Nos vamos hasta Jauja, Rosa. Muy buenas tardes. Aquí el doctor Luna la escucha. Buenas tardes, doctor. Bien preocupada. Tengo pues un sobrino que está consumiendo el clonazepam. Ya tiene varios días. Me preocupa porque busca cualquier momento de salirse de casa, se nos escapa y llega pues en un estado somnoliento. No sé qué puedo hacer con él. Ya estoy preocupada demasiado porque le hemos cerrado la puerta, peor, se pone más ansioso. ¿Qué edad tiene Rosa, su sobrino? 18 años. Muy bien, vamos a ver, estos comportamientos, doctor, en un adolescente de 18 años, ¿qué podría estar significando? Bueno, muchos de los adolescentes no tienen un buen control de sus emociones y ellos buscan algo que los ayude o los alivie. En este caso, probablemente este clonazepam, que es un tranquilizante, ha hecho que él se sienta bien.
y él ha empezado a consumirlo por su cuenta sin querer dañarse, pero lamentablemente estos medicamentos producen una especie de adicción, de acostumbramiento. Entonces, esta persona, ahora que lo deja, que de repente le limitan el acceso a estas pastillas, siente una ansiedad de rebote, no duerme, tiene gran tensión, de tal manera que desesperadamente huye de casa. Con este tipo de adicción quiero ser bien enfático con nuestro público. Es importante que lo lleven a un control médico, sobre todo psiquiátrico, porque la familia puede bien estar tentado a suspender el clonazepam, pero si lo hace de manera brusca, este joven podría tener una convulsión, este joven podría tener un efecto paradójico y lamentablemente tener efectos indeseables. Por eso es que la reducción tiene que ser hecha en un espacio especializado por un médico psiquiatra. Claro que sí. Estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico hablando con uno de los mejores médicos psiquiatras de nuestro país, el doctor Fernando Luna, sobre las adicciones en los adolescentes. Y antes de ir con la siguiente llamada, doctor, es importante que la gente entienda lo que es una adicción. Cuando alguien quiere empezar con las drogas en los jóvenes, le comienza a regalar, ¿no? Le regala y cuando ya los engancha les empieza a vender. Y a veces los padres dicen, pero déjalo. ¿Se puede dejar así una droga? No, porque uno de los efectos de la adicción es precisamente el daño sobre el sistema de la voluntad. Las personas no consumen esto ya de forma voluntaria, sino que cuando han enganchado existe un mecanismo fisiológico que simplemente se activa y las personas empiezan a consumir ya sin control. Por eso que en una adicción uno de los requisitos es que la persona perdió el control sobre el consumo. No puede detener cuando empieza, no puede dejar de hacerlo y hace lo que sea para poder consumir. Podríamos tomar como ejemplo el caso que nos comentaban de ahí de Jauja, este joven que enganchó con el clonazepam, le cierran la puerta pero él desesperadamente escapa, huye. Tenemos muchos adolescentes que se tiran del segundo piso, etcétera. ¿Por qué? Lo que su cuerpo les pide es consumir. Hay una necesidad para consumir. Por eso es fundamental entender que se trata de una enfermedad que hay que ir al médico, hay que ir al psiquiatra para atenderla porque no pueden dejarla, no tienen voluntad y aquí el doctor nos está diciendo. Vamos con una llamada, ya tenemos en la línea telefónica a Carlos, ¿sí? Hola. Ernesto. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí el doctor Luna lo escucha, Ernesto. Gracias por llamarnos. Correcto, muchas gracias. Por favor, si el doctor nos podría hacer un comentario en lo siguiente. A ver. ¿Qué porcentaje influiría el factor hereditario en el desarrollo de la personalidad del adolescente con respecto a las drogas? Teniendo en cuenta que los padres fueron adictos, ¿qué porcentaje influiría o solo depende del medio ambiente donde se desarrolla, familiar, social, del adolescente? Muy buena pregunta, Ernesto. Doctor, ¿con padres adictos, sí, hijos adictos? No necesariamente, pero sí hay una fuerte influencia genética. Son dos vertientes. La genética puede influir entre el 40 y el 60% de la probabilidad de tener una adicción. Pero también ahí existe el medio ambiente, donde está el tipo de crianza que ha tenido y otros factores coyunturales, eventos de vida que le han sucedido a la persona y obviamente a la situación actual que puede precipitar, que también fluctúa en un 40-60%. Es decir, en un adolescente, por ejemplo, con dos papás que tienen adicción, tiene una probabilidad casi del 60% de influencia y un 40% ambiental. ¿No es cierto? Frente a otro adolescente que no tiene los papás, su genética puede ser de 40% menos, pero podría haber una fuerte influencia ambiental en los vecinos, el barrio o lo que le puede haber pasado. Ahora, por algo que suene raro, pero muchas veces, doctor, la sobreprotección a nuestros hijos, que también se considera una forma de maltrato infantil a veces, hace que estos niños, cuando sean jóvenes, tengan mayor tendencia. Así es, los hace débiles. Cuando los papás quieren mucho a los hijos, los sobreprotegen, los anulan, les dan de todo. De tal manera que la idea del papá es que no sufra el hijo. Pero el hijo va a tener que enfrentar la vida. Y cuando enfrenta las vicisitudes propias de esta, se ve conflictuado y no sabe resolverlas, porque todo se lo resolvieron los papás. En ese escenario ya solo, busca
de una manera inadecuada a alguien que le resuelva los problemas. Y en este caso es una sustancia. Por eso es que enganchan. Por eso a los papás este mensaje: si nosotros vamos a querer a nuestros hijos, es bueno. Pero este amor tiene que tener límites, tiene que tener control y tiene que tener disciplina, que es uno de los roles más importantes que tenemos los papás. Educar a nuestros hijos precisamente para que resuelvan problemas, para que enfrenten situaciones en la vida y salgan adelante, para que se esfuercen y sean responsables. Ahora, doctor, ¿qué pasa con la empatía? Porque a veces los padres, viene nuestro hijo adolescente a contarnos algo y empezamos, ¡oh! ¿Qué? ¿Y tomar un licor? Tú no habrás tomado, ¿no? A ver. Y entonces el joven comienza a alejarse cuando es la etapa donde más necesita que el padre lo escuche. Claro, uno se sorprende y quiere salir corriendo, pero que también él comprenda que tiene alguien en quien confiar. Así es. Los papás tenemos que ser cercanos a nuestros hijos. Nuestros hijos van a tener un mundo emocional propio y tienen una respuesta a ella, es una respuesta individual. Y lo que para nosotros puede ser sencillo, para él es de repente bastante complejo. Nosotros tenemos que escucharlo, tenemos que entenderlo, lo cual no significa que nosotros estemos de acuerdo con lo que sienta o piense. Simplemente los estamos escuchando, los estamos acompañando, los estamos validando. Él nos dice: yo sufrí porque la chica me dejó, porque me pasó esto, me dijeron esto en el colegio. Uno tiene que solidarizarse con él, uno tiene que entender cómo se ha sentido el hijo. Pero muchos de los papás los anulamos, les decimos: no sientas eso, no llores, por eso no vale la pena. ¿A tu edad quién va a tener problemas? Claro. Problemas a mi edad. Y lo que estamos haciendo es decirle: no sientas. La siguiente es: no me cuentes, está prohibido que me digas estas cosas. Entonces el adolescente no sabe, simplemente se retrae, no tiene confianza con los papás, y cuando está en crisis, porque hay un acúmulo, una agitación emocional, y alguien le ofrece una de estas drogas por curiosidad, encuentra que estas drogas le dan ese alivio que no lo encuentra en la familia, que no lo encuentra con los papás, y por eso engancha mayormente. Qué importante, doctor, eso es fundamental, la familia. Vámonos hasta el Agustino. Luis tiene una pregunta para el doctor Luna. Luis, buenas tardes, el doctor lo escucha. ¿Me podría bajar el volumen del televisor, por favor? Para poder... Hola, buenas. Ahora sí lo escuchamos. Adelante con su consulta. Sí, yo soy paciente del doctor Luna. Sí, Luis, cuéntenos. Quería saber, ¿podría bajar el volumen del televisor porque no lo estamos escuchando muy bien? A todos nuestros televidentes les pedimos, porque acá realmente no se escucha la llamada cuando ustedes tienen el volumen de televisor alto. Ya. Ahora sí. Ya le bajé todo. Muy bien, Luis, díganos. Bueno, sí, soy Luis, soy paciente de Noguchi, y él ha sido mi doctor, con la señorita Terrojón. ¿Cuál es su consulta, Luis? Quisiera saber, cómo se puede ayudar a las personas que están adictas. Bueno, yo tengo 42 años, yo sé que es más difícil, y eso quería saber, nada más. Muy bien. Usted quiere ayudar a alguien que también ha pasado un proceso de adicción, ¿cierto? Ajá. Muy bien, Luis. Gracias por llamarnos y por tener esa valentía de compartir con nosotros este testimonio y cómo poder ayudar. Él, en su voz uno siente ese sufrimiento de lo que pasa a una persona con una adicción, pero también vemos una luz en su voz de poder ayudar a los otros desde la experiencia propia, sabiendo lo difícil que puede ser. Sí, miren, lo más importante es evidentemente la prevención, pero si hemos detectado que el paciente o que el amigo, el vecino, el hijo, el hermano, el primo tiene un problema de consumo, tenemos que acercarnos, tenemos que dialogar con él, de repente hablar con la familia y sentarnos y decirle: estamos preocupados porque estamos viendo esto en ti, estamos notando que de repente no estás estudiando, no estás yendo a casa, no estás trabajando, o paras mucho tiempo consumiendo, ya no trabajas, o lo que trabajas te lo gastas. ¿Tienes algo? ¿Te podemos ayudar en algo? Y si el paciente o la persona se abre, dialoga, también ofrecerle: queremos ayudarte. Y la forma de ayudarle también es brindándole dónde puede hacerlo.
Existen los centros de salud mental comunitario en el país y que están cercanos ahora a la comunidad, donde nosotros podemos acercarnos. Evidentemente tiene que haber una evaluación médica para ver la intensidad y el tiempo de consumo. No es lo mismo tener varios años de consumo que tener de repente algunos meses. No es lo mismo tener esa vulnerabilidad genética y vivir en un ambiente totalmente caótico que tener unos padres que están dispuestos a ayudarlo, que de repente que pueden engancharlo, que pueden apoyarlo y sacarlo adelante. Claro que entonces, de ahí depende ya de la evaluación del profesional médico, quien lo va a derivar, cuando sea el caso, si es que es una adicción crónica, severa, intensa o con un fenómeno que quiero comentarles. Las drogas aumentan los problemas mentales, de tal manera que muchas veces en una adicción existe otro problema psiquiátrico enganchado, ansiedad, depresión o aún las llamadas psicosis, trastornos de personalidad, trastornos bipolares. Entonces, el médico, psiquiatra, especialista en eso va a tener que tratar ambas condiciones de manera simultánea y paralela. Por eso se necesita una evaluación médica, lo cual es importante como primer paso, Luis. Claro que sí, además es importante que el que quiera ayudar se llene de paciencia, porque a veces, muchas veces, esa persona no se da cuenta o no quiere aceptar que tiene una adicción. Entonces, siempre les pido, si ustedes tienen algún familiar, mucha paciencia para hablar y poder ir a los especialistas. Vamos con más preguntas, nuestros teléfonos están abiertos, pero vamos con una pregunta que nos llega a través de las redes sociales. Viviana Chávez dice, mi hija tiene 17 años y consume desde los 13. La internamos casi un año, pero su problema era esquizofrenia. Tiene crisis de violencia y no veo avance. Ahora se trata con inyecciones, pero se irrita cuando le decimos que tiene que parar con ellas. No sé cómo ayudarla. Bueno, esa es una madre realmente desesperada, como tantas madres que están viviendo estas situaciones en sus hogares. Claro, ahí vemos uno de los típicos ejemplos. Es una niña que ha desarrollado una enfermedad mental, la esquizofrenia, y lo que nosotros vemos es, y se tiene que investigar es, ¿fue la droga la que indujo la esquizofrenia o es que ella tiene la esquizofrenia con antecedentes genéticos y todo y busca las drogas como una forma de alivio? Entonces, el tratamiento puede ser sutil, la diferencia es sutil, pero hay que enfocarse y tratarla abordando esos problemas. De hecho, que nosotros tenemos que compensar esa esquizofrenia. Una estrategia que está usando el médico ahí es utilizar medicación de depósito, como dice, le están poniendo inyecciones, pero probablemente ya no tiene mucha conciencia de enfermedad. La familia, en su desesperación por ayudarla, la ha internado y probablemente en ese espacio de tiempo ha logrado una contención externa, pero cuando ha vuelto al hogar ya no la pueden controlar. Yo quiero decirles a las familias, aprovechando el comentario anterior, miren, si nosotros queremos ayudar a un paciente que tiene una adicción, tenemos que entender que él ha perdido el control de las cosas. Su cuerpo le va a pedir como una necesidad las drogas. Entonces la familia tiene que hacer una especie de bloque, una contención externa, sobre todo al inicio del tratamiento. Y así como nosotros no podemos molestarnos si nuestro hijo tiene diarrea o tiene fiebre, que son síntomas de enfermedad, que el paciente tenga necesidad de consumir o lo haya hecho, no es motivo para que nosotros nos molestemos, sino hay que entender que hay una enfermedad y que necesita la ayuda, a veces la contención, les voy a decir, de las instituciones de salud, por eso que hay que llevarlo al médico, necesitan medicación y a veces hay que llevarlo a emergencia, porque existen los fenómenos del síndrome de abstinencia, que así nomás no se superan. La apetencia o craving, que son fenómenos propios de la adicción, pero que necesitan un tratamiento especializado. Claro, doctor, es que de verdad es una clase lo que nos está dando y sobre todo esta ayuda tan necesaria para tantas familias. Vámonos ahora con Miriam. Miriam, desde San Juan de Miraflores, aquí el doctor Luna la escucha. Bienvenida. Aló, doctora, buenas tardes, disculpe. Mi consulta es que tengo un hijo que consume, es consumidor, ¿no? Pero ya son años, de la edad de 14 años, hasta ahorita que ya tiene 37 años. Y es una cosa desesperante y yo no sé qué hacer. Yo soy una persona de 62 años y la verdad que es desesperante.
¿Alguna vez lo han internado? ¿Ha tenido algún tratamiento, Miriam? Bueno, sí. Pero igual ha continuado consumiendo. Sí, igual. Miriam, de aquí le mando un abrazo fuerte y la admiro por tener esa fortaleza y para adelante, que tenemos esta fuerza las mujeres, las madres, pero vamos a tratar de buscar una solución también para que usted tenga un poquito de paz en ese corazón de madre que tiene ahora ese dolor. Vamos a ver, tantos años, ha intentado varias cosas, ¿por dónde encaminar a este hijo? Mire, primera cosa, el paciente no ha logrado ese control por sí mismo, no tiene un control interno, necesita un control externo. Entonces uno tiene que evaluar ahí la familia, el continente. A veces es la mamá que se ha enganchado a veces con un fenómeno que se llama la coadicción. Inconscientemente puede estar facilitando o sobreprotegiendo a este paciente. ¿Cómo así, doctor? Muchas personas, por ejemplo, le dan dinero, le dicen no quiero que él se dedique a la delincuencia o robe, que no salga, y le dan. Por otro lado, tiene problemas y la mamá lo protege, lo esconde. Muchos dicen hasta lo apaña. No solamente la mamá, el papá u otros hermanos que lo cuidan. Entonces, inconscientemente favorecen que el problema avance tantos años porque no han librado de las consecuencias negativas y naturales de su inconducta adictiva. Son mecanismos inconscientes que hacen que incluso por generaciones tengan problemas adictivos. Entonces, ¿qué hacer con esta mamá? Lo primero, hay que ir a consulta y le sugiero que no solamente sea el paciente, sino ella y la familia. ¿Y qué tienen que hacer? Evaluar el sistema familiar. Probablemente esté ella, tal vez una prima, tal vez una hermana de ella u otros hermanos que quieran hacer este rol de continente externo, pero tienen que tener firmeza. Los que están metidos en adicciones tienen este problema, saben que uno de los síntomas de las personas que están cronificadas es que operan conductas manipulatorias y conductas que llamamos psicopáticas. Entonces nosotros tenemos que enseñarles a la familia a romper con todas esas conductas manipulatorias, no permitir estas conductas psicopáticas y ser firmes. Y de repente considerar otro internamiento, pero con una característica. No solamente es el paciente que esté internado y que se desintoxique y que reciba un tratamiento, sino la familia que aprenda a ya no ser el continente donde se desarrolla la adicción. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por estas recomendaciones. Gracias por haber estado en el programa y creo que vamos a tener que tocar nuevamente este tema porque hay que hablar más sobre el cerebro y qué pasa desde la parte psiquiátrica. Le agradecemos al doctor Fernando Luna León, él es médico psiquiatra, lo encuentra en el Noguchi y realmente hoy también nos llamó un paciente agradecido por el tratamiento. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.